Toca hablar de la escudería el día de hoy, en lo que, bueno, se ha reportado por parte de la prensa de que Ferrari podría recibir alguna que otra ayudita con el tema de las unidades de potencia. Vamos a estar analizando qué hay detrás, ya que Frederic Vasseur cree que el ADO le va a jugar a favor a la escudería. Vamos a analizar qué hay detrás, es posible, realmente qué necesita Ferrari para poder formar parte de ese ADO y también si el coche va a poder lograr una victoria esta temporada, que de entrada parecía que podían luchar, pero cuando Mercedes sube un botoncito al motor, no hay nada que hacer con la estrella de plata, mientras la escudería se dedica a que sus coches peleen entre sí y me parece que si bien hay libertad, no me molesta lo que he visto en la lucha entre Leclerc y Hamilton. Creo que han sido buenas. Lo que fue en China, emoción, porque si no veíamos la lucha entre Leclerc y Hamilton, no había mucha emoción en la lucha por arriba, pero creo que eso le ha jugado en contra a Ferrari. Ferrari sí podría haber trabajado de manera más inteligente para anular a Russell entre los dos Ferrari y es algo que no hicieron, se dedicaron a pelear entre ellos y eso permitió que Russell lo superara, porque por ahí con el tema de el overboost, del envión, podrían ir entre los dos pilotos intercalando las posiciones y así anulando a Russell. La verdad que no lo hicieron y Russell los pasó y se le fue porque se dedicaron a pelear entre ellos. Así que vamos a analizar también un poquito eso, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Vasseur? Cree que a su equipo se le va a permitir introducir una unidad de potencia mejorada como parte de las regulaciones de Fórmula 1 destinadas a igualar las fuerzas de los competidores. O sea, ¿a qué se está haciendo referencia? Al ADWO, a ese sistema que ha puesto la FIA, que tras un par de carreras se puede considerar dar una mano a los motoristas que tengan un déficit de más de 2% con la mejor unidad de potencia, que hoy en día es la unidad de potencia Mercedes. El equipo Maranello se ha consolidado como el rival más cercano entre comillas, de Mercedes hasta el momento, pero es consistente de que tiene una desventaja alrededor de medio segundo, es lo que están calculando. Recordemos que Hamilton había dicho también de que el SF26 era un buen coche, pero que tenían todavía un gran déficit con la unidad de potencia. La clave para reducir esa brecha serán las mejoras del coche y el motor, pero la situación se complica por el hecho que las unidades de potencia están homologadas, por lo que las especificaciones de diseño ya están prácticamente definidas. Recordamos que Ferrari ha empezado a trabajar en un motor nuevo que se espera se estrene en Monza, en Bélgica o Monza, dependiendo. En teoría, si se cancelaban las carreras de Bahrein, se había informado de que podía llegar antes ese motor, así que podría llegar en el Gran Premio de Bélgica. Para esa fecha aproximadamente podemos tener tras lo que sería el parón de verano, porque me pongo a fijar la fecha del circuito, cuándo va a ser el Gran Premio de Bélgica, y va a ser en el 17 de julio. Entonces es antes del parón. Bueno, porque se hablaba de eso o de Italia. Monza es en septiembre. Y la verdad que tenemos diferencia, porque tenemos Spa, después tenemos Budapest, después tenemos Zandvoort y después tenemos Monza. Si realmente el parón de verano le iba, este parón de la cancelación de las carreras de Bahrein se daba, Ferrari podía llegar a mejorar el motor o dedicar más tiempo al desarrollo del motor por no tener que viajar e ir a los grandes premios y podía llegar antes. Y vaya que es una diferencia, serían 2 o 3 carreras de diferencia si puede llegar en Bélgica a diferencia de Italia. Así que veremos. Pero, ¿qué es lo que dice también? Que las claves serían, como dijimos, esas mejoras en el coche y el motor. No hay que olvidarse de que aerodinámicamente también se ha reportado de que aerodinámicamente el Ferrari es el mejor coche, mejor incluso que el Mercedes. No digo que el Mercedes sea un mal coche, pero que aerodinámicamente es un muy buen coche el Ferrari por el tema del paso por curva que está teniendo. Que ahí en la comparativa con el Mercedes incluso se hablaba de que era mejor, ¿no? Pero ¿qué es lo que habla? Del tema del ADWO, que es oportunidades adicionales de diseño y actualización. El ADWO se habla así por las siglas en inglés, como dice acá, para ayudar a garantizar que las cosas se mantengan más o menos parejas. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder formar parte del ADWO tenés que tener un 2% de déficit comparado con el motor de referencia tras 6 carreras. Y esto le permitiría realizar una mejora más adelante para este año y otra ya para 2027. O sea, te darían 2 mejoras en el motor. Y se habla de que si la diferencia es del 4%, en caso de Honda va a entrar dentro de esto, se le va a permitir realizar 2 mejoras durante este año y 2 más para la siguiente campaña. El problema de Honda, ¿cuál es? Es que a pesar de tener un déficit, también tiene un motor que si lo levantás vuela por los aires. Entonces, Honda, para poder aprovechar esto, también va a tener que primero solucionar los problemas de vibración y de fiabilidad de la unidad de potencia. Ferrari problemas de fiabilidad no ha mostrado, entonces es más que nada algo que le va a ayudar.
¿Qué es lo que dice acá o qué es lo que reporta de Race? Que si observamos la diferencia entre Ferrari y Mercedes, parece ser muy pequeña. Basándonos en los tiempos de clasificación, 32-0 hizo Antonelli, 32-4 Hamilton, una diferencia del 0,4% casi. ¿Cuál es el problema? Que a esto hay que agregarle 2 o 3 décimas. El tiempo de referencia fue el de Antonelli. El tiempo de referencia de Mercedes tiende a ser el de Russell, que tiene 2 o 3 décimas con Antonelli. Entonces, yo creo que es más la diferencia. Y también lo que hemos analizado, a ver si más adelante la nota lo dicen, pero se ha informado que el equipo Mercedes, Toto Wolff, ha bajado, o lo que está haciendo el equipo Mercedes es que no están mostrando todo el rendimiento de su unidad de potencia. Yo le había dicho Matías Binotto de que esto podía llegar a pasar por un tema de que quieren ganar, pero con lo justo. ¿Para qué? Para evitar justamente esto, para evitar el helado en sus principales rivales, sobre todo creo yo en Ferrari. ¿Qué es lo que dice la FIA? Que a la hora de decidir si un motor cumple o no con los requisitos, no está vinculado a los tiempos por vuelta, sino depende del rendimiento de la unidad de potencia. Han creado un índice de rendimiento de motores que dice de motores de inmersión en el combustible. ICE es el motor de combustión interna, por sus siglas en inglés. A ver, para medir el motor de forma independiente, aunque las métricas específicas que utiliza se mantienen en secreto. ¿Qué es lo que dice? La FIA, en teoría, según lo que dice acá con este ICE, sabe exactamente qué rendimiento tiene cada motor. Por más de que Mercedes intente no mostrar, de no utilizar los mapas más agresivos, en teoría la FIA sabe. Veremos. Tengo mis dudas, ¿no? Por ese lado, pero según ellos saben cuánto puede rendir cada unidad de potencia. Si es así y la diferencia del Mercedes es mayor de un 2% a el motor de Ferrari, Ferrari va a tener esta ventaja para poder acortar la diferencia. Acá que dice que lo más probable es que estas mediciones se basen en características de potencia y energía y sean independientemente del chasis, obviamente. Por eso, a pesar de que Ferrari parece estar cerca de Mercedes en pista, Vasseur cree que la puerta está abierta para que su equipo reciba el beneficio del ADUO porque su unidad de potencia es deficiente con respecto a la Mercedes. También cree que va a ser una gran oportunidad para que el equipo se ponga al día con los cambios que van a entrar en vigor también en el 1 de junio, los cuales tienen como objetivo controlar un área que Mercedes ha explotado. No estoy convencido de que la nueva regla de relación de compresión vaya a cambiar la regla de juego, que vaya a cambiarla drásticamente. Se trata más bien de que contaremos con un ADUO en algún momento y que la incorporación del ADUO sería una oportunidad para reducir la brecha. O sea, veremos si terminan implementando o no este tema de la relación de compresión, porque si esto se prohíbe para la temporada que viene, ya no te conviene implementarlo en esta temporada y continuar evolucionando el motor para la siguiente temporada con el motor que vas a tener este año y el año que viene, porque si bien va a ser un motor nuevo el de Ferrari para la próxima temporada, hay cosas que se van a utilizar de esta temporada que incluso, como dijimos, ese motor se podría llegar a estrenar en el Gran Premio de Bélgica. ¿Qué es lo que hablan de la fortaleza del SF26? Bueno, esto está claro de que el Ferrari ha nacido como un buen coche aerodinámicamente, pero sabemos que es una Fórmula 1 de motores. El análisis de rendimiento en los dos primeros grandes premios ha manifestado que hay algunas diferencias claves de lo que dice de Race. Ferrari tiene la ventaja en las salidas y parece dominar en las curvas, mientras que Mercedes una clara ventaja en cuanto a potencia y velocidad máxima. Esta parte de las salidas se espera que los equipos rivales hasta la próxima temporada, hasta 2027, no puedan copiar ese sistema de Ferrari y eso no lo pueden implementar hasta el año que viene, que va a seguir teniendo la ventaja durante todo el año Ferrari en las salidas. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de tener unas grandes salidas, de tener un gran paso de curva, cuando llega a la recta Mercedes te destroza y es lo que ha pasado. Era lo que analizábamos también un poquito del tema de la lucha de Leclerc-Hamilton, que para mí no lo hicieron bien. Podrían haber jugado un poquito más en equipo, creo yo, porque había un momento en el que Russell estuvo varias vueltas detrás de ellos. Y Russell los pasa cuando empiezan a pelear entre ellos. Cuando Leclerc se le tira en la horquilla, Hamilton lo vuelve a pasar. Ahí Russell los empieza a pasar a los dos pilotos de Ferrari. Creo que, si bien para el espectáculo estuvo bien que hayan peleado, me gustó, fue una linda lucha. A los fanáticos nos gusta ver eso, pero para el futuro del equipo, para el beneficio del equipo, me parece que no hizo lo mejor Ferrari, que podría haber trabajado un poquito más en conjunto entre los dos y lograr un doble podio, por ejemplo, en el Gran Premio de China, dejando afuera a Russell. Pero bueno, si bien era una situación complicada, me parece que podrían haberle hecho un poco más difícil la vida. No sé si lo iban a lograr, pero haber trabajado un poquito más en equipo para jugarle más en contra a Russell. Me parece que eso es lo que faltó.
Preferiría ser un poco más rápido, sabemos que tenemos un déficit, principalmente en las rectas es donde hay que trabajar, dijo Vasseur. No quiero separar el chasis y la unidad de potencia, quiero ir al límite en todos los aspectos, pero sabemos que tenemos que mejorar el motor de combustión interna, que eso es lo que se espera llegue en el Gran Premio de Bélgica o Italia. Un motor de combustión interna nueva. Se está hablando de que el motor del motor de combustión interna es donde más se está trabajando Ferrari. Pero esto será después del lado en energía, chasis, aerodinámica. Estamos trabajando a tope en todos los ámbitos. ¿Y cómo es el cronograma de lado tras la cancelación de los grandes premios de Bahrein? La primera ventana de lado se abriría después de 6 carreras, que era después del Gran Premio de Miami. Pero recordemos que se ha cancelado Bahrein y Arabia Saudí, por lo que las 6 primeras carreras no van a llegar hasta el Gran Premio de Mónaco. Esto se va a retrasar. Según The Race, la FIA quiere modificar las reglas para mantener el calendario original, aunque se desconoce si esto se va a implementar o implicará establecer una fecha específica en el reglamento. Según lo que está informando The Race, la FIA quisiera que llegue después de Miami, o sea, tras 4 carreras sería, ¿no? Mike Crack también habló de esto, porque recordemos, en Honda están desesperados por el lado y es lo que buscarían, ¿no? Ahí termina la nota. Así que la verdad que novedades interesantes de cara a Ferrari. Si realmente Ferrari entra dentro del lado, la ventaja de Mercedes es monstruosa. Un 2% de la unidad de potencia, la unidad de potencia que le sigue es muchísimo. El lado va a ayudar, va a ayudar, va a ser la solución. No sé si será la solución, pero que le va a ayudar a dar un pasito a Ferrari adelante, le va a ayudar. Veremos ya. Hay mucho trabajo para hacer. Mercedes tiene por ahí una gran ventaja que por ahí capaz que con el lado ni siquiera te alcanza, porque Mercedes va a seguir trabajando y veremos cómo continúa todo esto. De cara a los demás motoristas, si Ferrari entra dentro del lado, bueno, seguramente todos los demás entren. Hay que ver Red Bull, se habla de que la unidad de potencia es buena, pero Audi seguramente entre, Honda va a entrar. Y como dijimos, hay que ver si Ferrari entra, hay que ver Red Bull. Se habla de que el problema, ya por ahí hemos hablado, de que el problema de Red Bull no es tanto el coche, sino no es tanto la unidad de potencia, sino el coche, que es un desastre. En Ferrari hicieron un muy buen coche. Tenemos que agradecerle a Ferrari también de ese sistema que hicieron para las largadas. Gracias a eso estamos teniendo emoción en las carreras, porque si los Mercedes pasarían primero y segundo en las curvas 1, la verdad que sería mucho más aburrida de lo que es. Pero también, como digo, por ahí Ferrari para el futuro del equipo debería pensar un poquito en trabajar, creo yo, en equipo entre Hamilton y Leclerc, porque tuvieron la posibilidad en China, me parece que no la aprovecharon, podrían haber hecho algo más. Como fanático de la Fórmula 1, me encantó la batalla, me pareció que fue una batalla muy buena la de la sprint, la de la carrera principal. Sabemos que fue un tanto artificial, como son las batallas ahora en la Fórmula 1, pero tenemos que acostumbrarnos a eso. Fue una de las mejores batallas en cuanto a rueda a rueda, quitando el tema del clipping y todo eso que hemos visto. Se han dejado espacio, no se han tirado el coche encima. La verdad que se han respetado mucho, al límite, pero se han respetado. Pero a la larga esto le puede jugar en contra a Ferrari, porque creo que si siguen así en algún momento estos dos pilotos se van a tocar, es inevitable. Y así están perdiendo posibilidades de, como dijimos, de, por ejemplo, descontarle varios puntos a Russell. Porque si Ferrari quedaba segundo y tercero, a Russell lo bajaban del podio, ganaba Antonelli, incluso Antonelli se iba como líder del campeonato. Los Ferrari se acercaban mucho más, en el campeonato de constructores también. Entonces me parece que por ahí deberían pensar un poquito más en el beneficio del equipo, siendo el equipo, como digo, para los fanáticos nos encantan estas luchas. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motor for Planet. Adiós.